Hola, hola a todos nuestros novios y novias de Amor Eventos. Nos encontramos hoy con el pastor líder de Vida In, Campus Saltillo, Alejandro Mendoza. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por tu tiempo. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? A ustedes, muchachas, amigas, siempre es un placer conversar con emprendedoras y gente que está pues abriendo brecha y mirándose adelante con expectativa y sin detenerse, independientemente de lo que esté pasando. Así que estoy aquí para servirles. Muchas gracias. Gracias, Alex. Bueno, tenemos unas pequeñas preguntas para ti. Queremos empezar. Queremos saber cuáles son los requisitos para una boda cristiana. Bueno, yo creo que para responder esa pregunta yo me iría como al origen del matrimonio, ¿no? Claro. Yo pienso, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la decisión de una pareja, de un hombre y una mujer, de unir sus vidas para siempre ante Dios y ante otras personas. Eso es el matrimonio. De hecho, si revisáramos históricamente cómo es que ocurrían las bodas en el pasado, y cuando digo eso me refiero a la antigüedad, hablemos por ejemplo de esa influencia judeocristiana que tenemos. Las bodas en el Antiguo Oriente funcionaban básicamente así, era un evento familiar. Claro que tenía un componente social, ¿verdad? Habían invitados, pero un evento de familias. Es decir, un hombre se proponía cortejar a una mujer, ella entonces lo permitía y eventualmente esa relación avanzaba al punto de decir, ok, unamos nuestra vida para siempre. Entonces ambas familias se hacían parte y se celebraba una fiesta en alguna de las casas de esas familias, en las que, por cierto, en principio no participaban ministros religiosos, sino que precisamente era la decisión pública de unir sus vidas delante de sus familias. Y claro, sí, ante Dios, con la bendición de Dios. Entonces, cuando ustedes me preguntan cuáles son los requisitos de una boda cristiana, bueno, en principio es la voluntad, la decisión voluntaria de un hombre y una mujer de unir sus vidas para siempre ante Dios y frente a otras personas. ¿Y por qué el componente público, no solo ante Dios, sino frente a otras personas, es importante? Bueno, porque el compromiso público crea un nivel de pacto, o sea, de promesa, de cumplimiento de promesa de eso que me estoy proponiendo hacer. Es diferente, ustedes coincidirán conmigo que si yo digo, me comprometo, y me lo digo a mí mismo, a ir al gimnasio y a perder algunos kilos después de diciembre, los tamales de diciembre. Es diferente hacer eso, ¿verdad? Aunque yo tenga una fuerza de compromiso, una voluntad muy alta, ¿verdad? A decirlo frente a otras personas, porque otras personas me van a mirar y me van a pedir rendir cuentas de ese compromiso público que yo hice. Es exactamente como con el matrimonio. Les repito, ¿cuáles son los requisitos? La decisión voluntaria, libre, de un hombre y una mujer, de unir su vida para siempre. Y claro, ante Dios, y cuando estamos hablando de una boda, no solamente pensamos entonces en un acto jurídico, aunque tiene implicaciones jurídicas, lo sabemos, pero es más que solo un hecho jurídico. Es un compromiso en el que invitamos a Dios a ser parte y bendecir esa decisión. Entonces, eso es requisito. Un hombre y una mujer deciden unir sus vidas y que otros sean testigos de ese evento. Y claro, como involucra a Dios, se invita a un ministro religioso, es decir, una persona que haga los oficios religiosos de ese evento. Ok. Bueno, no sé. ¿Y algún requisito, perdón, y de papelería? ¿Qué es lo que necesitan de papelería para que sea en la iglesia? Bueno, fíjate, Sara, que la iglesia en América Latina, quizás si habláramos de Estados Unidos es distinto, pero en América Latina la iglesia no tiene el oficio de bodas no es vinculante desde el punto de vista jurídico. Es decir, no importa si es la iglesia católica o la iglesia protestante, en todas sus campos, no es vinculante. Por eso es que en América Latina
hay una boda civil, en donde hay un juez que sí vincula jurídicamente ese acto, y un oficio religioso que no es vinculante. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, que si se casa un ministro ordenado, eso sí es vinculante jurídicamente. Entonces, en América Latina, esta pregunta, desde el punto de vista de papelería, la Iglesia Católica tiene un conjunto de requisitos que tienen que ver con la tradición de la Iglesia Católica. En la Iglesia Protestante es mucho más diverso, porque hay una infinidad de denominaciones, iglesias libres, grandes, que forman parte de un concilio, etcétera, etcétera. Les puedo hablar de la iglesia que yo pastoreo. Tenemos 3 iglesias, 3 campus en total, yo pastoreo uno de esos. El único requisito que nosotros le pedimos a las parejas para que un ministro de culto, de vida en nombre de nuestra iglesia, oficie sus bodas, es que completen una preparación prematrimonial que tiene una duración aproximada de 8 a 10 semanas. Una sesión semanal de un par de horas. ¿Y por qué así? Porque como creemos tanto en el matrimonio, hemos entendido la preparación minimiza el riesgo de fracaso de una relación matrimonial. No garantiza el éxito, obviamente, pero minimiza el fracaso. Es como cualquier área de la vida. Tenemos eso en cada área de nuestras vidas, nos preparamos para básicamente todo, pero cuando se trata de matrimonio y crianza de hijos, no nos preparamos nada. Nadie, yo creo. Exacto. Estudios de universidades norteamericanas han determinado que en el caso de las parejas que se preparan previamente a casarse, tienen una mayor probabilidad de éxito que las que no se preparan. Entonces, respuesta corta para eso: ¿cuál es el requisito de Vida In para que alguien, un ministro de Vida In, oficie una boda? Que completes una preparación prematrimonial que ofrecemos a las parejas, que dura de 8 a 10 semanas. Ajá, ok, muy bien. Nada más. Una papelería. Ok, la segunda pregunta es, ¿cómo se ha manejado el cambio de las fechas en cuanto a la pandemia? Las personas que ya tenían la mejor fecha agendada con ustedes para su ceremonia religiosa, ¿cómo lo están manejando ustedes? Y con mucha flexibilidad, es lo que te diría, Carla, mucha flexibilidad. Es decir, nos hemos puesto en los zapatos de las parejas, y hemos entendido que esto nos tomó por sorpresa a todos. En principio nadie esperaba una pandemia, ¿verdad? Y en segundo lugar, esperaba que durara tanto. Entonces, en las primeras de cambio, sencillamente fue decirles a las parejas: amigos, estamos para servirles, déjenos saber cuándo. Si ustedes cambian la fecha, déjenos saber, coordinamos. Si hay algún conflicto en cuanto al calendario de la nueva fecha y el calendario del ministro que los iba a casar, les encontramos a otra persona que oficie esa boda, pero en principio flexibilidad y mucha comprensión. Esa ha sido nuestra respuesta. Súper bien. Oye, Alejandro, ¿y cómo van a ser las ceremonias con esta nueva realidad que estamos viviendo? ¿Qué diferencia va a haber? Esa pregunta yo creo que la estamos construyendo. Sí, nadie sabemos, ¿verdad? Todavía. La verdad, ¿quién de nosotros, digo, en cualquier oficio al que se dedique, en el mío como pastor, pero vamos a hablar de cualquier, ¿quién de nosotros es experto en la pandemia? Estamos descubriendo. Esto es como dice un dicho de la cultura norteamericana, es como lanzar barro a una pared. ¿Sabes? Lanzas barro y mucho de ese barro se cae y alguno se queda pegado aquí. Entonces estamos lanzando barro, a ver cuál pega. A ver cuál pega, sí. Por ejemplo, hemos oficiado bodas, no muchas, pero de números mucho más reducidos de personas, en donde, tú sabes, procuramos y en coordinación, de nuevo, mucha flexibilidad y comprensión con las familias y los novios. Muy cuidadosos de los protocolos, déjenos saber cómo se sienten más cómodos, me refiero. Mucho touchless,
Es decir, no tocamos elementos como antes lo hacíamos mucho. En ningún caso hasta ahora se nos ha pedido, hasta ahora, que ofreciéramos bodas virtualmente. Si ustedes me preguntan, ¿pero estarías dispuesto, Alejandro? Mira, si el acto es público, Sí. si hay dos personas, un hombre y una mujer, dispuestos a prometerse un compromiso de por vida, ¿por qué no hacerlo? No lo hemos hecho aún. Qué bonito. Pero sí lo podrías hacer, estaría padre. Estaríamos dispuestos. Ok, muy bien. Pero lo estamos descubriendo otra vez, mucha flexibilidad. Mira, hay una palabra que nos gusta mucho y es la resiliencia, es esa capacidad que tiene un objeto, es un concepto de ingeniería que se ha aplicado mucho al coaching ahora, es la capacidad que tiene un objeto de doblar, romperse y poder regresar a la misma forma, pues, o no perder su forma. Entonces, resiliencia, quien está rígido va a salir perdiendo. Claro. Okay. Eso sí es cierto. Ok. Perfecto. Bueno, y hablando de la realización de la ceremonia, en las ceremonias, ¿los novios pueden escribir sus votos? Y si eso sí, ajá, pues sí, ¿hay algunos términos o es completamente libre? Sí, si yo tuviera que compartirles cómo es la liturgia, digo, antes de la pandemia, cómo es una liturgia de una boda oficiada por Alejandro o por un ministro de vida ahí, pues básicamente tiene tres grandes partes. Una parte en la que explicamos y repasamos qué es el matrimonio, un poco de lo que hablábamos hace un ratito, de origen, el concepto de origen, ¿cuál es? ¿Por qué nos casamos? Mucha gente tiene mucho que hablar al matrimonio. Es decir, llegamos a pensar, nos casamos, bueno, se supone que debemos casarnos porque todo el mundo lo hace. O llegó el momento de cortar cabeza. Entonces, en la primera parte repasamos el concepto de matrimonio desde una perspectiva bíblica. Número dos, hay una parte muy interactiva, muy rica, que es más grueso de la ceremonia, y es en el que hablamos de símbolos de votos o promesas matrimoniales. Los símbolos son ilustraciones alegóricas que ilustran en varios sentidos el significado del matrimonio. Un símbolo, por ejemplo, son los aros matrimoniales. Un símbolo es el lazo, es un símbolo muy tradicional en nuestro país. Otro símbolo bien pudieran ser las arras o velas. Y hay una multiplicidad, voy a decirlo así, de símbolos. Hay símbolos que consideramos como más solemnes y otros más del tipo opcional. Y en ese sentido, cuando comparto con las parejas, tomo tiempo para explicarles muchos de los símbolos y su significado y darles libertad para que escojan entre los opcionales cuáles desean incorporar en la ceremonia. Igual pasa con los votos. Hay votos que son solemnes. Los votos son promesas, ¿sí? Entonces, un voto solemne es ese voto tradicional que escuchamos en las bodas y en la tele, ¿verdad? En los que yo como pastor guío a cada uno en una declaración que dicen más o menos así: yo, fulano de tal, te tomo a ti como mi legítima esposa para amarte, consolarte y ya sea en riqueza y en pobreza, en salud o en enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y con mis palabras doy fe de que así lo haré. Eso es un voto solemne. Yo, como pastor, el ministro, guía a cada uno en esa declaración. Pero hay otro espacio, siempre que las parejas lo deseen así, para expresarse votos que son opcionales, es decir, unas palabras que caen en la categoría de promesa, pero que son muy personales y que forman incluso parte de la propia historia de la relación. Entonces, ahí hay libertad. Y yo animo a las parejas a pronunciarse esas palabras espontáneamente. Digo, se escriben, ¿verdad? Y sacan el acordeón en el momento. La inmensa mayoría no se lo echa a capela y improvisado. Pero hay espacio para eso. Entonces, ¿por qué? Porque las palabras tienen poder, muchachos, y eso es importante que lo sepan y recordarlo a las parejas que están pensando en casarse y que ustedes, a quienes ustedes sirven. Las palabras tienen poder. La palabra es capaz de crear.
Y eso es un poco ahí hay una raíz ontológica, es decir, cuando yo hago una declaración, entonces mi palabra tiene el poder de crear una nueva realidad. Piénsenlo conmigo, hablando del ejemplo del matrimonio. Un hombre le dice a una mujer, quiero casarme contigo y quiero preguntarte si estarías dispuesta a casarte conmigo, y se le propone. Sin esa pronunciación, el matrimonio no existiría. Ujú. Sin la palabra declarada, no se puede crear una realidad futura que no existe al momento. Y es por eso que las palabras son importantes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Gaby, claro que sí hay espacio para eso, y por eso es que guiamos y animamos a la gente, a las parejas, a declararse algunas cosas en la ceremonia. Entonces, sí. Ok, muy bien. Qué bonito. Ok, la que sigue es, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes como iglesia dan para llevar a cabo las bodas ahora con toda esta nueva normalidad? O sea, ¿qué recomendaciones les dan ustedes a las parejas para hacer su boda? Sí, mira, en principio prestar muchísima atención. Esto ya es un asunto más logístico, ¿verdad? Pero prestar mucha atención a las regulaciones, recomendaciones o limitaciones que existan al momento. Ya sabes, esto que vivimos cambia, ¿qué digo? Semana a semana, día a día. Ya conocemos varias entidades en nuestro país. Un ejemplo de eso es nuestro vecino Nuevo León, que en base a ese gran semáforo que están usando el país y las entidades en particular, habían avanzado en pasos hacia la reactivación de actividades, y de repente hubo otro brote y recogieron entonces los criterios que habían dado para esa reactivación. Entonces hay que prestar muchísima atención día a día, y en ese sentido yo lo que recomendaría es: imagina el peor escenario posible. Es decir, imagina que no pudieras hacer una boda con la cantidad de gente que te planteaste al inicio, o en el lugar en el que te lo planteaste hacer. Ujú. Sí. O imagina una boda en la que vas a tener que cumplir más requisitos. O imagina una boda en la que llegue la representantes de las autoridades. Por ejemplo, protección civil, etcétera, etcétera, para pedirte un conjunto de requisitos. Entonces, imaginándote ese peor escenario, prepárate para responder ante eso. Es decir, pregunta más o haz preguntas que no te habías hecho. ¿A quién le debo pedir autorización? ¿Qué pasa si ese tipo de cosas ocurren? La gente va a tener que usar cubrebocas, voy a tener que poner gel antibacterial, voy a tener que tomar la temperatura. O sea, imagínate el peor escenario posible y prepárate para eso, pero no dejes de celebrar tu boda. Sí. Aún cuando llegara la situación extrema de cambiar significativamente o completamente tus planes. Pero recuerda, el requisito es un hombre y una mujer que han tomado la decisión voluntaria de unir sus vidas ante Dios y frente a otras personas. Esos son los elementos que necesitas para hacer tu boda. Además, lo que vas a recordar y valorar más de la boda es el significado, digo, a largo plazo, el recuerdo a largo plazo. El recuerdo del corto plazo sí es toda el elemento social que tiene. Pero a largo plazo lo que vas a recordar y valorar más de la boda es el significado que tiene ese momento. Y por eso es que yo animo a los novios, a veces no es tan fácil para ellos dependiendo de las familias de donde vengan, pero animo a los novios a hacerse dueños de ese momento. El momento les pertenece a ustedes. No se angustien tanto ni se esfuercen tanto por complacer a todos, sino por hacer suyo ese momento de tal forma que quede grabado en sus memorias. Entonces, esas serían las recomendaciones. Okay. Oye, otra pregunta, ahorita que dices, Alejandro, las bodas, ¿cuándo crees que ya se pueden hacer las bodas?
digo, ahorita sabemos que estamos a expensas de lo que diga la Secretaría de Salud, pero ustedes cómo lo están manejando, o sea, nos comentabas que, digo, sí podrías hacerlo virtual o así, pero ¿permitirías a lo mejor una boda pequeña con 10 personas, 20 personas, o cómo qué requisitos o qué les dirías tú para poderlos casar así? Sí, yo les pediría primero que me cuenten un poco de qué es lo que tienen en mente, en términos de eso, del elemento social y público. Uh-huh. Conociendo eso, y yo conectándolo con la realidad de las actividades no esenciales, porque lamentablemente en esa categoría caen las bodas o la celebración de bodas en este momento. No es una actividad esencial. Claro, si les preguntáramos a ustedes, ustedes dirían, claro que es esencial. Pues eso quisiéramos, pero sabemos que no. Sí, pero es lo mismo que pasa con la iglesia, es decir, yo no puedo operar, digo, tradicionalmente como venía haciéndolo de manera presencial, aunque yo podría tener un montón de argumentos del por qué sí debería operar. Pero, ¿qué yo les diría respecto a... Les pedirías. Mira, cuiden muy bien el tamaño de las reuniones sociales que se pueden hacer hoy. Hoy en día, por ejemplo, como tengo el dedo en el pulso respecto a la cantidad de personas que pueden aglomerarse en un lugar, en principio les animaría enfáticamente a que lo hicieran en un lugar abierto, no en un salón cerrado. Porque, de nuevo, es prepararte para el peor escenario posible. Uh-huh. Difícilmente, o es menos probable que la autoridad pueda llegar a suspender una actividad hecha en un jardín, tanto como sí podría suspender una actividad hecha en un salón. Lo otro es, asegúrate de los protocolos, de que ocurran esos protocolos de sana distancia, a menos que hagas un evento básicamente privado en una casa, ¿sí? Porque no hay regulación básicamente alguna para eventos en una casa. Uh-huh. Pero eso es, y en cuanto al cuándo, yo les diría, mira, el cuándo es cuando ustedes lo decidan, teniendo en cuenta el momento que vive la entidad o el lugar, la ciudad donde te vas a casar. No es lo mismo, seguro coincidirán conmigo, decidir casarse en una ciudad como Saltillo, por ejemplo, donde yo estoy instalado, y en la que el semáforo local anda en naranja, algo como eso. Es decir, se pueden hacer actividades incluso religiosas de hasta un máximo de 25 personas con una distancia sana de 1.5 metros, independientemente de cuál sea el lugar, a tomar la decisión de realizar una boda en nuestro vecino Nuevo León o en Sinaloa, Culiacán, que son entidades que están hoy en rojo, o en Cancún, que es un destino favorito para celebrar bodas. Habrá que ver el cuándo se permitirían actividades y de qué tamaño de asistentes en esas entidades o en la entidad particular en donde piensa casarte. Entonces, el cuándo es muy, muy subjetivo, depende sí, muy incierto aparte. Sí. Ok, muy bien. Okay. Bueno, ya para terminar, quisiera que nos dieras un mensaje, bueno, a los novios y novias que nos ven sobre esto de casarse en tiempos de pandemia, que no se desesperen, que esto va a pasar, ¿verdad? Sí, miren, muchachas, en principio, gracias a ustedes, gracias porque no solo por mantenerse mirando hacia adelante con expectativa, en el caso del sector donde ustedes se mueven, gracias por mantenerse creyendo en el futuro. Pero a los novios yo les diría, amigos, amigas, soy un fiel creyente del matrimonio. Creo absolutamente, después de 16 felices, extraordinarios años de casado y 2 hijos, creo que el matrimonio es el mejor estado en el que un hombre y una mujer pueden encontrarse. Y no estoy hablando de que está mal ser soltero, no. Pero creo que
el matrimonio le provee la plenitud al ser humano, a un hombre y una mujer, que no puede proveer ninguna otra relación. Déjame ser enfático con eso. No es posible, en mi experiencia personal, en mi observación y en mi oficio, que he hecho esto durante más de 20 años, no es posible, creo que no es posible experimentar plenitud de vida como ser humano tanto como si estuvieras casado. E insisto, de ninguna manera pretendo criticar a quien ha apostado a la soltería o es soltero sin haberlo apostado. Pero creo que el matrimonio, ¿y por qué digo eso? Porque mira, tu cónyuge, tu futuro cónyuge, así como es mi esposa para mí y yo para ella, es el instrumento favorito de Dios para moldear nuestro carácter. Aquí está Gaby Salinas, que yo la casé, y ella no me va a dejar mentir. No hay nada ni nadie que saque lo mejor y lo peor de Gaby que su esposo. Sí, así que, correcto. En ese sentido, por eso es que yo digo que nada como estar casado para crecer, nada como estar casado para madurar, nada como estar casado para valorar ciertas cosas de la vida más que otras. Entonces, les animo con eso dicho a los novios y novias: cásense. No se limiten, por favor. No se conformen con otras opciones de vida en pareja. Yo quiero mirar a los ojos a la gente y decirle: cásate, porque el matrimonio es lo mejor que te puede pasar. Y fíjate que un proverbio viejo de la Biblia dice que el que haya una esposa, y por extensión un esposo también, ¿verdad? Podríamos decir, quien haya esposa haya el bien, dice la Biblia en el libro de los Proverbios. Fíjense que no dice quien haya esposa haya la felicidad. Que quede claro. Quien haya esposa haya el bien. Eso quiere decir que el matrimonio no fue hecho para hacerte feliz, sino para hacerte mejor. Cásense. Si tienen que replantear el tamaño, la manera, la liturgia, la fecha, replantéate todo lo que tengas que replantearte, pero no te conformes con una opción menos que el matrimonio. Es lo mejor que te va a pasar en la vida. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por tus palabras, por darte el tiempo de atendernos, por ayudarnos, por sacarnos de dudas a nuestros novios y a nosotras también. Y gracias por tu tiempo. Un abrazo.